Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy conmigo. Como siempre espero que es tu copyright N teniendo un dúo maravilloso, lleno de energía positiva y muchas ganas de aprender y chismear un poquito. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que a muchos de ustedes les interesa, porque a Mutambiu copyright N me tiene fascinada. Vamos a hablar de segundas oportunidades, de reinventarse, de aprender de nuestros errores y, lo mu es importante, de CEU superíndice 3 mo algunas de nuestras celebridades favoritas han logrado hacerlo con con diéresis copyright cito. En particular, vamos a centrarnos en Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que seguramente les suenan mucho. Dos estrellas turcas que han cautivado al mundo con su talento, su carisma y por supuesto, con sus dramas personales que a veces parecen sacados de una novela. Antes de que empecemos, por favor, denle un vistazo al botón superíndice 3N de suscribirse. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de este ratito juntos, no olviden darle clic y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Me ayudarán muchísimo. Y ahora sus manos a la obra. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que resonaron con fuerza, especialmente después copyright ese del exitazo que fue Erken Zikway, o Pu Jaro Madrugador. Su química en pantalla era innegable, la historia era fresca y divertida, y la serie catapultó superíndice 3 sus carreras a niveles estratosfu copyright ricos. Pero como suele suceder, la fama repentina también copyright N trajo consigo una buena dosis de escándalos, controversias y momentos difíciles. La magia que irradiaban en la pantalla, esa conexión que los fanáticos percibían como algo real, se convirtió en un arma de doble filo, atrayendo tanto la adoración como la crítica feroz. La lupa mediática e implacable no perdonó ni un solo paso en falso, ni una declaración desafortunada. Empecemos con Can. Desde el principio Can se caracterizó superíndice 3 por su personalidad extrovertida, su confianza en sí mismo y su imagen de chico malo, pero en ocasiones, esta confianza rayaba en la arrogancia, y sus comentarios y actitudes fuera de CEU, Mara a veces generaban críticas y polu copyright micas. Recordemos algunas de sus declaraciones controversiales, algunas de ellas consideradas sexistas o inapropiadas. Estas situaciones lo llevaron a perder contratos, a ser criticado por la prensa y, lo importante, a perder la confianza de parte de su público. Además su relación superíndice 3N y posterior ruptura con Diletta Leotta, también copyright N acaparó superíndice 3 titulares y no siempre de la mejor manera. Can, con su atractivo innegable y su presencia imponente, se había convertido en un imán para la controversia. Su franqueza, que al principio se percibía como un rasgo refrescante en un mundo de celebridades políticamente correctas, se transformó en un lastre cuando sus comentarios cruzaban la línea del respeto y la sensibilidad. La prensa, hambrienta de titulares jugosos, no dudó en explotar cada una de sus declaraciones, creando una imagen de él que en muchos casos distaba mucho de la realidad. La relación con Diletta Leotta, la famosa periodista deportiva italiana, fue un auténtico culebrón que mantuvo a los tabloides europeos en vilo durante meses. Su romance, que comenzó como un cuento de hadas moderno con viajes lujosos, cenas románticas y declaraciones de amor apasionadas en las redes sociales, terminó de forma abrupta y dolorosa, dejando un reguero de especulaciones y rumores. Se habló de infidelidades, de diferencias irreconciliables, de presiones mediáticas insoportables. La ruptura, lejos de ser un asunto privado, se convirtió en un espectáculo público, con ambos protagonistas sufriendo las consecuencias del escrutinio constante. Para Can, esta relación fallida fue un punto de inflexión, una lección amarga sobre los peligros de la fama y la importancia de proteger la intimidad. ¿Qué copyright hizo Can para reinventarse? Pues en primer lugar, decidió superíndice 3 tomarse un tiempo para reflexionar. Se mudó superíndice 3 a Italia, aprendió superíndice 3 italiano, se involucró superíndice 3 en proyectos solidarios y empezó superíndice 3 a mostrar una faceta humana y cercana. Cambió superíndice 3 su imagen, dejó superíndice 3 a True, la imagen de chico malo y empezó superíndice 3 a proyectar una imagen madura y sofisticada. Can entendió que necesitaba alejarse del ruido mediático, desconectar de la vorágine de la fama y reconectar consigo mismo. Su traslado a Italia no fue solo un cambio de residencia, sino un viaje introspectivo, una búsqueda de nuevas perspectivas y una oportunidad para sanar heridas. El aprendizaje del italiano, una lengua tan rica en cultura y tradición, le abrió las puertas a un nuevo mundo de posibilidades, tanto a nivel personal como profesional.
Su participación en proyectos solidarios donde tuvo la oportunidad de ayudar a personas necesitadas, le permitió conectar con su lado más humano y descubrir el poder transformador de la empatía. El cambio de imagen, aunque superficial en apariencia, fue una manifestación externa de su transformación interna. Atrás quedaron los looks provocadores y las actitudes desafiantes. En su lugar, Khan adoptó un estilo más elegante y sofisticado, acorde con su nueva imagen de hombre maduro y reflexivo. Este cambio no solo fue bien recibido por el público, sino que también le abrió las puertas a nuevos proyectos y colaboraciones. Pero lo muy importante fue que empezó Superíndice 3 a ser muy consciente de sus palabras y acciones. Aprendió Superíndice 3 a manejar mejor la prensa, a ser muy respetuoso con sus más menos eras de trabajo y, sobre todo, a escuchar las críticas y a utilizarlas para mejorar. Khan comprendió que la humildad es una virtud y que el respeto es fundamental en cualquier relación, ya sea personal o profesional. Aprendió a medir sus palabras, a evitar comentarios que pudieran ser malinterpretados y a ser más consciente del impacto que sus acciones tenían en los demás. La prensa, que antes lo había criticado duramente, empezó a reconocer su cambio de actitud y a destacar su madurez y profesionalidad. Su participación Superíndice 3 en la serie Sandokan marcó Superíndice 3 un antes y un después copyright en su carrera. No solo porque le permitió Superíndice 3 mostrar sus habilidades actorales en un rol completamente diferente, sino también copyright porque le demostró Superíndice 3 al público que estaba dispuesto a arriesgarse y a reinventarse. La serie, un remake de un clásico de la televisión italiana, representó un desafío enorme para Khan, que tuvo que aprender a dominar un nuevo idioma, a adaptarse a un nuevo equipo de trabajo y a meterse en la piel de un personaje complejo y exigente. Sin embargo, Khan superó todas las expectativas, demostrando su talento y su versatilidad como actor. Su interpretación de Sandokan, el valiente pirata malayo, fue elogiada por la crítica y aclamada por el público. Ahora, Khan Yaman parece ser una versión Superíndice 3 en mu madura, mu consciente y mu comprometida consigo mismo y con su carrera. Ha aprendido de sus errores, ha crecido como persona y ha demostrado que las segundas oportunidades existen. Su historia es un ejemplo de resiliencia, de superación y de capacidad de adaptación. Ahora, hablemos de Demet. Demet también copyright tuvo su propio camino de aprendizaje. Aunque su imagen pública siempre fue muy tranquila y reservada que la de Khan, también copyright se enfrentó Superíndice 3 a sus propios desafíos. Su relación Superíndice 3 con su ex esposo, el también copyright actor Oyuzhan Koupárrafo, fue objeto de mucha atención Superíndice 3 medio últica. Su boda fue un evento espectacular, pero su divorcio, que se produjo poco después copyright generó Superíndice 3 mucha especulación Superíndice 3 y rumores. Demet, con su belleza natural y su sonrisa encantadora, siempre había sido percibida como la chica buena de la televisión turca. Sin embargo, su relación con Oyuzhan Koupárrafo, un actor y cantante muy popular en Turquía, la expuso a un nivel de escrutinio mediático al que no estaba acostumbrada. La boda, un evento fastuoso y romántico, parecía sacada de un cuento de hadas. Sin embargo, la felicidad duró poco. Apenas unos meses después, la pareja anunció su divorcio, dejando a todos boquiabiertos. Las especulaciones sobre las causas de la ruptura no tardaron en surgir, alimentando los tabloides y las redes sociales. Se habló de infidelidades, de incompatibilidad de caracteres, de presiones familiares. Demet, que siempre había sido muy discreta con su vida personal, se vio obligada a lidiar con una situación muy dolorosa bajo la atenta mirada del público. Además, Demet también copyright tuvo que lidiar con las presiones de la fama, las críticas sobre su aspecto físico y las expectativas del público. Como muchas mujeres en la industria del entretenimiento, fue juzgada por su peso, por su ropa y por sus decisiones personales. Demet, al igual que muchas otras actrices, tuvo que enfrentar los estándares de belleza irreales que impone la industria del entretenimiento. Fue criticada por su peso, por su apariencia física y por sus elecciones de vestuario. La presión constante por cumplir con las expectativas del público y de los medios de comunicación la llevó a cuestionarse su propia imagen y a luchar contra la inseguridad y la ansiedad. CU Superíndice 3 se reinventó Superíndice 3 Demet. En primer lugar, se centró Superíndice 3 en su trabajo. Después copyright de su divorcio, se sumergió Superíndice 3 en nuevos proyectos, demostrando su talento y su versatilidad como actriz.
Participu superíndice 3 en series de televisión superíndice 3N, películas y obras de teatro, consolidando su posición superíndice 3N como una de las actrices más importantes de Turquía. Demet encontró en su trabajo una vía de escape, una forma de canalizar su dolor y de demostrar su valía. Se sumergió en nuevos proyectos con pasión y dedicación, asumiendo roles desafiantes que le permitieron mostrar su talento y su versatilidad como actriz. Su trabajo se convirtió en su refugio, en su terapia y en su forma de reinventarse. Pero lo más importante es que Demet aprendió superíndice 3 a ser autocopyrightntica y a no dejarse afectar por las críticas. Empezó superíndice 3 a mostrarse tal como es, sin filtros ni poses, y a defender sus convicciones. Se convirtió superíndice 3 en un ejemplo para muchas mujeres, demostrando que se puede ser exitosa y feliz sin tener que cumplir con los estereotipos. Demet decidió dejar de lado las presiones externas y empezar a ser fiel a sí misma. Aprendió a aceptarse tal como es con sus virtudes y sus defectos, y a no dejarse influenciar por las críticas y los juicios de los demás. Empezó a mostrarse más auténtica y vulnerable en las redes sociales, compartiendo sus pensamientos, sus sentimientos y sus experiencias con sus seguidores. Se convirtió en un ejemplo para muchas mujeres, inspirándolas a amarse a sí mismas, a defender sus convicciones y a perseguir sus sueños sin importar lo que digan los demás. Su participación superíndice 3N en la serie Benim Adnfara fue un punto de inflexión superíndice 3N en su carrera. En esta serie Demet interpretó superíndice 3 a una mujer fuerte y luchadora, una madre coraje que hace todo lo posible por proteger a su hijo. Este papel le permitió superíndice 3 mostrar una faceta madura y dramática, y le valió superíndice 3 el reconocimiento de la crítica y el cariño más menos del público. La serie, que aborda temas como la inmigración, la maternidad y la lucha contra la adversidad, le brindó a Demet la oportunidad de mostrar su talento actoral en un rol completamente diferente. Su interpretación de Farah, una mujer fuerte y resiliente que lucha por proteger a su hijo enfermo, fue elogiada por la crítica y aclamada por el público. Este papel le permitió demostrar su capacidad para interpretar personajes complejos y emotivos, y consolidar su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Tanto Can como Demet han demostrado que se puede aprender de los errores, que se puede crecer y que se puede reinventar. Han pasado por momentos difíciles, han sido criticados y juzgados, pero han sabido levantarse y seguir adelante. Han aprendido a ser conscientes de sus palabras y acciones, a ser autocopyrightnticos y a no dejarse afectar por las presiones externas. Sus historias son un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y de la capacidad de transformación que todos poseemos. Su historia es un ejemplo de que la fama no lo es todo, y de que lo importante es ser fiel a uno mismo y a sus valores. Nos enseñó más menos aunque las segundas oportunidades existen y que siempre hay tiempo para cambiar y mejorar. Y sobre todo nos demuestran que el con diéresis copyright sito no se mide por la cantidad de seguidores o de contratos, sino por la capacidad de ser feliz y de hacer lo que uno ama. Entonces, amigos, copyright podemos aprender de Can y Demet. Que todos cometemos errores, que todos tenemos momentos difíciles, pero que lo importante es aprender de esas experiencias y utilizarlas para crecer y mejorar. Que no importa cuántas veces caigamos, lo importante es levantarnos y seguir adelante. Y que siempre hay tiempo para reinventarse y para empezar de nuevo. Sus vidas con sus luces y sus sombras, nos recuerdan que la imperfección es parte de la condición humana y que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de aprender de nuestros errores y seguir adelante con valentía y determinación. En resumen, hoy hemos explorado las historias de Can Yaman y Demet Özdemir, dos figuras públicas que han experimentado altibajos en sus carreras y vidas personales. Hemos visto superíndice 3 han aprendido de sus errores, se han reinventado y han seguido adelante, demostrando resiliencia y crecimiento personal. Sus historias son una fuente de inspiración para todos aquellos que han tropezado en el camino y que buscan una segunda oportunidad para alcanzar sus sueños. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que, sobre todo, les haya inspirado. Me encantaría saber qué copyright piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Can y Demet han logrado reinventarse con diéresis copyright sito? Copyright otros ejemplos de celebridades que se hayan reinventado conocen. Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles.
Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, por favor, do copyright le un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudarán muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besos.